Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Pese a los 5 condenados por el asesinato de Fernando Villavicencio, aún hay cabos sueltos en las investigaciones. La Fiscalía tiene 2 investigaciones previas directamente vinculadas con el crimen de Fernando Villavicencio y sigue otras pistas nacidas de estos casos, de otros casos también. Casi a la misma hora en la que el personal de medicina legal de la Policía Nacional levantaba el cadáver del presidenciable Fernando Villavicencio, poco a poco después de las 23 horas del 9 de agosto del 2023, que se produjo este ataque al estilo sicariato, se producían incursiones y allanamientos en los barrios Monjas, Argelia Baja, San Bartolo, La Ecuatoriana y Guamaní, zonas en el sur y suroriente de Quito, en los que la Fiscalía detenía a los colombianos Andrés M., José N., ADG, Camilo R., Jules C. y John R. Las investigaciones iniciales ubicaban a estos 6 extranjeros en algún punto de los exteriores del Coliseo en donde funcionaba el Colegio Anderson, localizado en el norte de la capital, en donde terminó un mitin político de la Alianza Construye Gente Buena, a la que Fernando Villavicencio representaba como su candidato presidencial. Solo 11 días separaban a la víctima de las elecciones nacionales anticipadas dispuestas para el domingo 20 de agosto de 2023, cuando fue asesinado. En la unidad de flagrancia, también en el norte de la urbe, otro grupo de criminalística levantaba el cuerpo de Johan Castillo, joven de nacionalidad colombiana, que identificado como el autor del disparo que causó el trauma cráneoencefálico que terminó con la vida de Fernando. Alias Ito fue alcanzado por varias balas disparadas por el equipo de seguridad del candidato que repelió el ataque y además recibió golpes de parte de simpatizantes que lo acusaban de cometer el crimen. Para el juez de fragancia Gonzalo Núñez, los 22 elementos de convicción presentados por la Fiscalía fueron claros, precisos y justificados respecto a que los 6 detenidos podrían ser autores o cómplices del asesinato del candidato y por ello dio paso a una etapa de instrucción fiscal de 30 días. Al final de ese tiempo, y esto fue a inicios de septiembre, la agente fiscal de la causa definió que había evidencias de otras participaciones y pidió vincular a otras personas, a Carlos A., alias Invisible, Laura C., alias La Flaca, a Víctor F., Alexandra Che, José M. y Andrés F. Pese a que eran 13 los investigados entre el 6 y 7 de octubre del 2023, el proceso penal se quedó sin 7 sospechosos. Días antes de que concluyeran los 60 días de esta instrucción fiscal, el 6 de octubre, los 6 extranjeros fueron encontrados sin vida, asfixiados en el pabellón 7 de la penitenciaria del Litoral en Guayaquil. Al día siguiente, el 7 de octubre, también se confirmó la muerte del ecuatoriano José M., quien tenía signos de asfixia cuando fue descubierto en su celda en la cárcel de El Inca. Qué grave esto. Desde ese momento el caso se centró en los 6 procesados que quedaban con vida, a tal punto que a finales de febrero de este año fueron llamados a juicio 5 y solo uno recibió un sobreseimiento de la jueza Irene Pérez al no existir contra él elementos suficientes que revelaran la participación en el hecho. Alex Invisible fue llamado al juzgamiento en calidad de autor mediato, la Flaca como coautora y Eric, Víctor y Alexandra como cómplices. Pero el político ecuatoriano Fernando Villavicencio no solo era molesto para este grupo delictivo, mientras se investigaba el asesinato estaba en plena instrucción fiscal el caso Metástasis relacionado con un delito de delincuencia organizada que operaba como una empresa criminal liderada por el narcotraficante Leandro Norero. El objetivo era, de acuerdo con las investigaciones, infiltrarse en el sistema de justicia, sobornando a jueces, fiscales, abogados, policías para lograr beneficios en las causas en las que no solo era investigado Norero, sino también sus familiares y cercanos a su asociación delictiva. Información extraída de los equipos celulares de Norero luego de que fue asesinado en la cárcel de Cotopaxi en octubre revelaron, entre otras cosas relacionadas con metástasis de la incomodidad de uno de los procesados, el empresario Javier J. con Villavicencio, y sus denuncias como asambleísta e investigador periodístico. En varios mensajes, Javier J. le pedía ayuda al narcotraficante para callar al que en ese entonces era presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. En ese mismo contexto, el 3 de enero pasado, cuando la fiscal del Estado, Diana Salazar, expuso los elementos que tenía para vincular a 8 personas más a metástasis, entre ellas a Javier J., la autoridad reveló que tenía conocimiento de un sinnúmero de alertas de que trataban de atentar contra su seguridad, la de sus familiares y del equipo que estaba interviniendo en las investigaciones
de metástasis. Muchos frentes tenía en realidad Fernando Villavicencio. Hoy, bueno, no hoy exactamente, pues ya se cumplió la semana pasada, pero se conmemora un año de su asesinato. Y bueno, también hay una nota, notas de prensa que dice los tres de Sarayauco ahora son dos. Clever Jiménez y Carlos Figueroa recuerdan a Fernando Villavicencio en sus días de clandestinidad en la selva. Al año de su muerte y la muerte de su amigo, los activistas han pedido justicia para que se dé respuesta a lo que está pasando en torno a su asesinato. Gracias a Carlos Figueroa, quien además fue consejero del Consejo de Participación Ciudadana, muy amigo cercano de Fernando Villavicencio. Y bueno, ¿cómo recordamos a Fernando a este año de su asesinato? ¿Cómo ve el avance de las investigaciones, bueno, de lo que ha pasado? Estaba haciendo un recuento de más o menos lo que se conoce hasta ahora de manera pública, pero todavía, Carlos, hay muchos cabos sueltos, hay mucha investigación que queda de lado y mucha tela por cortar tras un año del asesinato de Fernando. Bienvenido, Carlos, y gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué nos puede comentar de todo lo que ha venido pasando y de este año que se ha vivido? Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Bueno, yo puedo decir que la gente más cercana, los amigos, de los cuales, como decía Fernando, tengo pocos amigos, muchos conocidos, porque era una persona más bien reservada, como ustedes saben, y ustedes lo conocen, lo conocían, perdón. Eh, los familiares y quienes eran sus seguidores lo que exigen es que la justicia actúe adecuadamente. Nos quedan debiendo mucho, nos queda debiendo mucho la policía, nos queda debiendo mucho el ejecutivo, nos queda debiendo mucho la fiscalía, los jueces. O sea, nadie ha actuado debidamente. Usted recuerde que el gobierno actual, en parte de su propaganda, cuando estaba en campaña, decía que iba a buscar a los culpables del asesinato de Fernando Villavicencio, pero a mí me parece que solo fue un decir para poder ganarse los votos de las personas que seguían o seguíamos a Fernando Villavicencio. En el caso de la fiscalía nos deja debiendo mucho. Mire, usted ha citado algunas partes de esas donde el Estado no protegió adecuadamente, el SNAI no protegió. ¿Por qué permitió, imagínese, que se asesine a 6 personas en La Roca, uno en el Inca, y la persona que fue Así es, gravísimo. lógicamente victimada en el momento del asesinato, que son 8 personas, 8 en realidad, que fueron, o sea, que no pudieron dar sus versiones y que el Estado no pudo protegerlas? Por lo menos a los 7 debía haber protegido el Estado. La Fiscalía, usted recuerda que hace unos 5 meses ya, no sé si la fecha exacta en este momento no la recuerdo, pero la señora fiscal sale a denunciar a Colón Pico y dice que él estaba contratado para asesinar no solo a Fernando Villavicencio, sino también a la señora fiscal por $1 millón, recuerde usted. Pero esa implicación de Colón Pico, del Invisible y de otros, ya se conocían a partir de la primera semana del asesinato. Es decir, que la fiscalía debió actuar, procesar, inmiscuir en el caso a esa gente. ¿Para qué? Para buscar información en sus teléfonos, para buscar información en las redes sociales de esos individuos que fueron los que, como dice usted, autor mediato, ¿no? Los autores mediatos. Ellos prepararon el escenario, contrataron a los asesinos. Pero ¿dónde están los que pagaron? Ahí todavía no existe nada. ¿Qué Así es es. lo que sucede con ellos? Mire, Fernando Villavicencio denunció a 5 asambleístas, 4 de Revolución Ciudadana y 1 del Partido Social Cristiano, que no fueron procesados, que no fueron investigados. No se ha procesado tampoco hasta este momento a quienes se mencionan en el caso Metástasis. Estaba Norero,
estaba Jordán y estaba Johnny Aliaga. Y ellos todavía no han sido procesados, no han sido investigados suficientemente. Ojalá, ojalá, quiero decir yo que la fiscal encargada del caso nos dé una sorpresa diciendo que fueron suficientemente investigados estas personas y que van a ser procesadas porque ahí está la organización intelectual del asesinato y no solo ellos, porque va más atrás, va más atrás. Recuerde usted que Fernando Villavicencio, y recuerden los oyentes, que Fernando dijo dos cosas muy, pero muy importantes. La una, que el primer día que llegue a la presidencia, él iba a cerrar las fronteras para que no pase la droga. Iba a poner al ejército y con tecnología extranjera, con tecnología suficiente para detectar el paso de la droga en vehículos que se dan por la frontera. Y adicionalmente otra cosa. Dijo que el siguiente día intervenía con las Fuerzas Armadas en todos los puertos privados de Guayaquil, fundamentalmente, que son 10. 3 de ellos a cargo de una empresa domiciliada en Nueva Zelanda, que de quién será. Sabemos perfectamente porque salió incluso en el periódico El Universo y en el periódico El Expreso. Entonces, toda esa gente debe ser investigada, pues. Amenazaron públicamente a Fernando. Recuerdo yo que sin siquiera mencionar el nombre, el señor Nebot salió después al otro día a decir: ha ofendido a mi familia y por lo tanto me reservo el procedimiento que yo vaya a hacer en contra de Fernando Villavicencio. O sea, es algo realmente terrible. Yo creo que a Fernando ciertamente, como usted dijo, tenía muchos frentes, pero la labor del Estado era protegerlo, porque él estaba protegiendo, estaba investigando a favor del Ecuador, de nuestra nación, de toda la población ecuatoriana, y estaba ofreciendo irse contra los carteles del narcotráfico. Cierto es, como usted en la introducción dijo, era demasiado peligroso, tenía demasiados enemigos, pero el papel del gobierno, del Estado, era protegerlo. Así es, sí. Bueno, al 9 de agosto se conmemoró este año del asesinato, todavía muchos cabos sueltos, pero yo quería también con usted hablar, Carlos, de cómo conoció a Fernando Villavicencio, de cómo era él desde joven, porque entiendo que se conocieron desde muy jóvenes, en los años 90, cuando ambos estudiaban en la Universidad Central. Cuéntenos un poco de ese Fernando activista joven que se quería comer el mundo, y para que, bueno, recordarlo de cómo era antes de sus inicios y cómo fue evolucionando al político que incómodo que resultaba para ciertos poderes. Bueno, era un joven, como usted dice, bastante inquieto, que le gustaba mucho la poesía, que le gustaba la música, que le gustaba estudiar, que le gustaba leer. Eh, yo puedo contarles muchos, pero muchos sucesos, porque afortunadamente, como él llegó a tener un nivel de confianza muy grande conmigo, o sea, me contaba todas esas cosas, de sus amores, de sus desamores, de sus problemas en la casa, de los problemas con la familia, etcétera. Todo eso nos comunicábamos y ustedes entenderán que eso se hace cuando se llega a un nivel de comprensión bastante grande y de confianza. Fernando estudió en un colegio público, igual que lo hice yo. Él tenía un origen campesino, igual que yo también, porque mi abuelita, mi mamá vinieron del sector campesino y los dos nos sentíamos, creo, muy identificados por eso. Y sabíamos de que el mundo no es tan romántico como la gente lo pinta, ¿no? Como cuando a uno le dicen: ay, qué rico, comiste tostado hecho en tiesto. Sí, pero comer todas las semanas y todos los días tostado hecho en tiesto no es lindo, no es lindo, no es tan lindo. Y comer machica todos los días y sin nada que le endulce o le sale a esa machica, tampoco es tan bonito, ¿no? Entonces la gente piensa románticamente que eso es hermoso, pero no, yo me acuerdo, conversaba de él y le decía sobre estos sucesos, sobre lo que le estoy diciendo ahorita. Decía, es que la izquierda está llena de pequeños burgueses románticos, decía el Fernando, ¿no? Entonces, lo conocía también que podíamos, yo le explicaba cosas de la medicina y cosas científicas, porque yo siempre le decía: mira,
Yo, háblame de ciencia, no me hables de cosas de memoria, ni me hables de ocultismo, ni nada por el estilo, porque eso no va conmigo. Entonces, a veces cuando él hablaba de la Pachamama, etcétera, etcétera, decía, mira, está bien, esas son parte de las costumbres y creencias de nuestros pueblos, pero háblame de ciencia. Y él, en cambio, me explicaba del petróleo, de la energía, etcétera, que él se había inmiscuido tanto. Entonces, tengo mucho que contar. No creo que podamos revisar tantas cosas. En este momento habrá quizá un lugar, un tiempo para poder conversar de todas esas cosas y que no solamente lo hacía conmigo, sino con varios amigos. Y realmente cuando lo conocí mucho más fue cuando estuvimos en Sarayaku, ¿no? O sea, el No le iba a estrés, preguntar los sobre eso porque nervios. estuvieron refugiados en la selva junto a Clever Jiménez, ¿no? ¿Cómo pasaron esos días que estaban, recuerdo, resguardándose del régimen de Rafael Correa? Bueno, al inicio, cuando nosotros ingresamos allá, no sabía nadie que estábamos nosotros en Sarajevo, ¿sí? Entonces era una vida más bien tranquila. Yo me dedicaba a mi medicina, incluso le cuento que yo atendí partos, atendí a los pacientes normales y también operé, porque yo soy cirujano, operé 9 procedimientos quirúrgicos en las condiciones que usted ya entenderá, ¿no? O sea, no ninguna buenas condiciones, pero sin embargo, ellos eran muy agradecidos de que yo haga eso. Pero ya después, cuando conocieron que estábamos ahí, era un estrés diario, cotidiano. Nosotros teníamos que salir muy temprano de la casa, del pueblo donde estábamos alojados y salir hacia la selva. 4 de la mañana nosotros estábamos partiendo ya hacia la selva para resguardarnos, porque ya había habido incursiones de la policía con 3 helicópteros. Incluso le habían, algún rato le hicieron sobrevolar a un super tucano sobre el pueblo. Es un despropósito hacer volar un super tucano que solo la prendida vale $250,000, el hacer clic vale $250,000, es de locura. Entonces nosotros, eh, viviendo todas esas experiencias y además el estrés diario que tenía el pueblo había cambiado su dinámica cotidiana del pueblo y por lo tanto nosotros en algún momento decidimos salir porque queríamos evitar que un régimen de locura, una tiranía exponga al pueblo a un enfrentamiento con los militares y con los policías. Básicamente creo que estaban preparando uno con fuerzas especiales porque la gente incluso de los militares de Pastaza no querían entrar. Entonces querían meter un equipo de fuerzas especiales, eso hubiese determinado que haya algunas víctimas y esas víctimas serían achacadas a nosotros, pero lo más importante es que nosotros no queríamos que haya ninguna persona, ninguna víctima en este suceso. Bueno, importante recordar aquellos momentos también cuando estaban refugiados en Sarayaku y bueno, también fue una de las partes de la vida de Fernando Villavicencio que lo recordamos a un año de su muerte. Yo quiero agradecer a Carlos Figueroa, quien además fue consejero del Consejo de Participación Ciudadana y muy amigo cercano de Fernando Villavicencio. Gracias, Carlos, bueno, por contarnos de esas anécdotas, por contarnos cómo era Fernando en su juventud y también sobre sus impresiones del caso que aún se investiga de su asesinato, porque aún, como mencionábamos, hay algunos cabos sueltos y mucho por investigar y mucho por salir a la luz. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias.